Oye, ¿no te parece que hemos venido demasiado pronto? Así somos los primeros. Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida. Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú? En estos mismos momentos comienza Cuñaos Moteros. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Cuñaos Moteros. Nos puedes escuchar en la sintonía de Kilómetro Cero Radio los jueves a las 9 de la noche y en Airmax FM todos los sábados a las 8 y repetición el domingo a partir de las 5. Por si no tenían bastante con una taza, pues dos. Y en iVoox cuando les apetezca. Exacto. Cuando hagamos el programa a la hora que quiera. A mi lado, Vincent Ryder. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y aquí un servidor para vosotros, el señor Juan Márquez. Y Vincent, hoy tenemos una entrevista nos hacía... Hoy tenemos, vamos. Hoy es un lujazo. Hoy es un lujo. Hoy es un lujazo para nosotros, seguidores de el señor Juan Carlos Toribio. Cuidado, Desterrado. Para los youtubers y... Exacto. Gente que lo siga en YouTube, el canal de Desterrado. El canal de Desterrado de YouTube. Para los profanos os voy a decir que es un canal muy interesante como ciudadano, como español y como motero. Bueno, como motero o como usuario de las carreteras. Exactamente, como usuario de carretera y de gente que circula por carretera, claro. Por carretera. Como lo dicen, los que no usan carreteras, que se dedican a otros menesteres, pues... Exacto, los que están en un sofá. La gente que trabaja en la carretera, la gente que disfruta en carretera, la gente que salimos a pasear en carretera. Exacto. Si eres motero, si eres camionero, si utilizas el coche para ir, y si eres taxista y otras cosas, pues también si eres conductor de Uber, pues también. En general para todos. Para todos los usuarios. Porque la verdad que un hombre que habla claro, da unos consejos muy buenos y vamos. Y escucha, y tiene un par de... Tiene dos huevos así de grandes. Yo siempre con mis tontas. Yo siempre con mis tontas. Bueno, ¿qué tal si Paula le da la entradita a nuestro amigo Juan Carlos? Porque nosotros, entre que hoy estamos aún medio alucinados con el entrevistado. La verdad que ha sido un lujo, como hemos dicho, poder entrevistarlo, que haya perdido más de una hora de su tiempo aquí en el Cañar, en este canal de aficionados. Que somos unos cachorritos aún en esto de la radio. Pero bueno, que para nosotros es un lujo y me imagino que ahora cuando oigan la entrevista sí. entenderán por qué. Exacto. Os vamos a poner la entrevista. Aparte de nuestra ilusión, y hoy estamos un poco dispersos porque Vincent está planeando una ruta que nos vamos a cascar este fin de semana. Vamos a hacer nuestra primera Rider 500 de los Cuñados Moteros, y lo tengo ahí en el Google Maps, está investigando y creo que... Paula, dale caña. Aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional, algunas veces dices cosas muy interesantes. Dejaos la paja, porque cuando llegáis así, os quedáis ciegos, mano, ¡Tu porrita! ¡Tú eres un porrero!
¡Que te gusta mucho el porro! No somos un programa de radio inútil porque por lo menos servimos de mal ejemplo. ¡Se ha matado Paco! Bueno, ¿cómo están los chicos más guapos de la provincia de Albacete? Muy buenas, Vincent, muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Creo que hoy este programa los dos vas a estar muy contentos, porque el invitado yo sé que es de vuestro agrado, sois seguidores, sois muy fans suyos, es una persona que a vosotros os gusta muchísimo y tiene un gran canal de YouTube. En el programa de esta semana vamos a entrevistar a Juan Carlos Toribio, de Desterrado. Venga, cuñaos, adelante. Pues sí, Paula, Juan Carlos Toribio, del canal de Desterrado. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes a todos y gracias por hacerme un hueco en vuestro podcast, en vuestro programa y darme la libertad de hablar. Aquí, desde luego, no te vamos a poner puertas al campo de ninguna de las maneras. Y bueno, lo que estábamos hablando off the record, esto pretendo que sea pues el café entre amigos, en que todo se hable de la forma más natural posible, como eres tú, porque nosotros, tanto yo como Vincent, somos seguidores tuyos desde hace un montón de tiempo. Y vamos, para nosotros, a mí, no te lo vas a creer, pero estaba haciéndome un café antes y le estaba diciendo a mi mujer, me tiemblan las manos, y yo digo, por la entrevista que tengo ahora mismo. Bueno, yo lo que no sé es cómo aguantáis a veces los tostones que meto de leyes, de normas. Lo que no sé es cómo se puede soportar esos tostones. Son necesarios para que a mí no me metan en la cárcel o no me compliquen la vida, pero es que hay que tener valor para aguantar esos tostones. Oye, Juan Carlos, os agradezco que estéis ahí. Viene muy bien saber o tener a alguien que sepas que está de tu lado, ¿no? Y que ponga el artículo y la ley que lo dice, porque muchas veces por falta de información o porque realmente somos así, a veces, y yo lo digo por mí, o sea, nos callamos sin más. Bueno, yo aquí creo que hay dos cosas que se pueden analizar. No es que yo esté realmente al lado de uno o de otro, sino que lo único que hago es interpretar la ley, que sí que no tengo autoridad para ello, porque eso lo pueden hacer las autoridades judiciales, pero la interpreto textualmente y nada más. Y lo que hago es ser fiel a lo que dice ahí, o intentar ser fiel bajo el saber y entender a lo que dice ahí. Por lo tanto, si la ley dice que un ciudadano no puede ir borracho y va borracho, el ciudadano va borracho. Pero si es el director general de tráfico el que la está liando porque no está cumpliendo, por el artículo 5, en lo relativo a vigilancia, denuncia y sanción del Estado de Conservación de Carreteras, de la Ley de Seguridad Vial, pues es el director general de tráfico el que no está cumpliendo o está dando órdenes en contra. Es que al final no lo digo yo, lo dice la norma. Y luego hay otra cosa que me habías dicho y me había llamado la atención, que me habías comentado, que me había llamado la atención ahora mismo, hace un momento, se me ha ido. Cuéntame. No sé, pues que a veces nos callábamos o no tenemos el valor suficiente
creo que te he dicho, los huevos, ¿no? De pegar el puñetazo en la mesa y decir no. ¿Puede ser eso o...? No, no, esto creo que lo hablamos en off, pero bueno, también a eso hay una respuesta, ¿no? Es una cuestión de cojones, de huevos o de valores, es una cuestión de dignidad y de honor. Es que si nosotros destruimos el honor que cada uno de nosotros tenemos, la dignidad que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos, dejamos que el sistema nos coma la tostada. El sistema debe fiel obediencia al ordenamiento jurídico. Debemos de ser capaces de dejar en manos de nuestros jóvenes, de nuestro futuro, de nuestros jóvenes, un futuro sembrado que le dé la posibilidad de seguir avanzando en derechos, también en obligaciones, pero en derechos. Entonces, lo que no puede ser es que la cadena, y mira, ahora me acuerdo de lo que quería decir, la cadena de custodia de la seguridad vial sea invertida. Es una cadena de custodia ilícita, ilegal, absurda, inmoral, insuficiente. ¿Y cómo funciona? Pues se ha puesto en el vértice de la cadena de custodia el primero que tiene que generar la seguridad es el ciudadano. No, nosotros hemos delegado en nuestros legisladores para que hagan seguridad a lo grande. Y lo dice la misma Constitución, el derecho de los ciudadanos a la seguridad. Y en nuestro Estado de Derecho hemos dicho, nuestro legislador va a hacer leyes para nuestra seguridad. Muy bien, el legislador hace leyes para nuestra seguridad y para nuestra inseguridad. Porque muchas veces, comido el coco por el Ejecutivo, por la parte del Ejecutivo que le interesa seguir recaudando, pues destruye la seguridad vial, como la destrucción del margen de error de 20 kilómetros hora, del margen de seguridad, de 20 kilómetros hora en la maniobra de adelantamiento, por ejemplo, o bajar la velocidad de 100 a 90 donde estás destruyendo el transporte, ¿no? Bueno, esto es lo último que ha dicho el director general de tráfico, o de lo último que le he escuchado, que es una auténtica burrada, es que, no el director general de tráfico, la propia Dirección General de Tráfico, lanzando el mensaje que a menos coches más seguridad vial y a menos trabajadores más seguridad laboral. Es que se le va la pinza por todos los lados a la Dirección General de Tráfico. Entonces yo creo que se ha invertido la pirámide. Y la pirámide ahora, la custodia máxima de la seguridad vial, la responsabilidad máxima recae sobre el ciudadano, cuando la responsabilidad máxima recae sobre el legislador y luego sobre el Ejecutivo, sobre nuestras administraciones públicas, que tienen la obligación de seguir custodiando ese, que no es un privilegio, sino un derecho a la seguridad. Y dentro de ese derecho a lo grande, a la seguridad, está la seguridad vial. Y eso no lo vemos así. No hay una custodia de la seguridad vial, sino que hay una persecución, un acoso y derribo al ciudadano de forma reiterada y constante y además un ataque a la integridad no solo del Estado de Derecho, sino también del ciudadano y sus bienes. Sí, eso iba a comentártelo yo, Juan Carlos, porque parece que lo que es la Dirección General de Tráfico pretenda o esté más en la recaudación que realmente en que las carreteras estén conforme Dios manda, que los guardarraíles que a todos nos asustan bastante estén como estén. Yo creo que su afán a día de hoy es recaudar y recaudar. El artículo 5, creo que es en la letra I o J, lo tengo por aquí en un papelito, porque he estado hace poco repasando un tema. El artículo 5, espera que te lo miro, en la letra I, dice: la vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad de dichas vías. Esas son las competencias del Ministerio del Interior. Si un Ministerio del Interior, una Dirección General de Tráfico y dentro del Ministerio de Interior la Guardia Civil, la Agrupación de Tráfico Guardia Civil, un general jefe de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil está trasladando la orden que no se denuncien las infracciones al mal estado de conservación de la vía, que os puedo hablar de cualquier tema, de cualquier infracción que pueda haber en el entorno de la vía y trasladarlo al ordenamiento jurídico, no hay ningún problema con eso. Si esta orden se está dando como están las normas de la agrupación y cuando vemos las campañas de seguridad en obras, lo único que se hace es controlar la velocidad de los ciudadanos en las obras, pero no el estado de conservación, no interponiendo ninguna denuncia por el mal estado de conservación de las obras, por la mala señalización, etcétera, etcétera. Lo que estamos teniendo es un sistema totalmente recaudador.
Si nosotros bajamos una velocidad en carreteras de 9 metros de anchura, con arcenes de 1 metro y pico de ancho, con dos sentidos de circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bajamos la velocidad máxima genérica de 100 a 90, y las equiparamos a carreteras de 4 metros de anchura que desde 1964 están incumpliendo las normas técnicas de trazado, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos, vulnerando la ley, el ordenamiento jurídico y las normas técnicas. Esas carreteras de 4 metros de anchura con 2 carriles, uno para cada sentido. Ayer concretamente yo circulaba con mi coche es un coche normal, un Nissan Qashqai, y tuve que meter las ruedas en la cuneta para que un autobús pasara. Nos cruzamos, yo a 0 km/h, detuve el vehículo y él pasó a unos 10 km/h, porque no cabíamos en la carretera, ¿vale? Entonces, si esto se hace así, es solo para recaudar. Si además de equiparar esa velocidad se destruye el margen de velocidad de 20 km/h como se destruyó en su momento, con la implicación directa e insubordinada con el Estado de Derecho, y digo insubordinada porque el Ejecutivo no puede decir que va a cambiar la ley. El Ejecutivo no debe de decir nunca que va a cambiar una ley, y no debe de decirlo porque solo el Legislativo puede hacerlo. No lo puede hacer el Ejecutivo. Por lo tanto, tú no puedes decir, Dirección General de Tráfico, Director General de Tráfico, para el año que viene voy a cambiar la ley, porque tú no eres nadie para cambiar la ley en este puñetero país lleno de cortijos y señores feudales y bueno, que me enfado un poco. Bueno, pues entonces, si tú te cargas un margen de seguridad de 20 km/h en la maniobra de adelantamiento, que durante 40-45 años nunca, y he dicho nunca porque nadie me lo puede demostrar, ha estado implicado como factor ni siquiera concurrente en un siniestro de tránsito, tú tienes otra intención. Y la intención que tienes de promover ese cambio legislativo de Dirección General de Tráfico, como luego se demostró, era el poder recaudar en los radares de tramo. Porque si no, la gente te puede justificar, dependiendo los excesos de velocidad media, que estaba realizando una maniobra sobrepasando en 20 km/h la media, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos es un sistema, como tú bien estabas apuntando, recaudador. Y solo he dado 3 indicadores. Para saber qué es recaudador, pero hay muchos más. Y además me asusta otra cosa. Como estamos hablando de pasta, me asusta otra cosa. Me asusta que las auditorías de cuentas de la Dirección General de Tráfico pues sean suspendidas por el Ministerio de Hacienda constantemente. Los auditores de Hacienda, constantemente, año tras año, están diciendo que el ejercicio no se aprueba porque no ha superado las cuentas la DGT, porque falta pasta, porque bueno, pues porque no sabe dónde hay determinada cantidad de millones de euros, 500 y pico euros que tendría que tener el Consorcio de Compensación de Seguros del Estado, no se han hecho constatar en las cuentas del ejercicio 2023. Ahora no recuerdo cuántos millones de euros tampoco, 67 creo recordar, 67 millones de euros también no solo no se han contabilizado los otros, sino que le debe al Consorcio de Compensación de Seguros del Estado. Al final estás viendo que ha llegado a decir el Ministerio de Hacienda que hay riesgo de fraude o de que se le vaya la pasta que tienen los ciudadanos ahí, que hay más de 700 millones de euros en bienes que no los tiene acreditados la Dirección General de Tráfico y dice que los tiene, en bienes y propiedades. ¿Qué es que esos bienes y propiedades son de los ciudadanos? Es que para colmo tienen un cortijo también montado en materia fiscal. Ese tema iba a preguntártelo porque eso me dejó bastante tocado en el vídeo que lo explicabas. ¿Cómo puede ser que un estamento público no apruebe sus cuentas? No lo entiendo, porque yo creo que al resto de los españoles no se nos puede pasar a hacer la declaración de Hacienda. Porque nuestras administraciones públicas, en la parte del Ejecutivo, son grandes infractoras en materia de seguridad, en todo tipo de materias, son grandes infractoras. La no contabilización de 512 millones de euros sería suficiente para que echaran de cualquier empresa a cualquier gerente, a cualquiera. Pero el apropiarte de 67 millones de euros que le debes al Consorcio de Compensación de Seguros del Estado y decir no, me los quedo, sería suficiente para echar a cualquier director general de tráfico. Debería de ser suficiente. Si esto hubiera pasado en Alemania, las cosas hubieran sido diferentes.
no hubieran rodado cabezas porque no hubiera dado tiempo a que Marlaska hubiera echado al director general de tráfico, Pere Navarro. No hubiera dado tiempo. El propio Pere Navarro, una vez que hubieran salido a la luz esta realidad, que se puede probar, las pruebas que aporta el propio Ministerio de Hacienda, pues hubiera dimitido. Pero no, aquí estamos pidiendo el cese porque no sabemos qué está pasando con la pasta. Es que no tenemos ni puñetera idea. Pero es que además la agresividad es tan salvaje que la propia Ley de Seguridad Vial dice que la pasta que sale de las denuncias va a la seguridad vial. Y es mentira, es que es mentira. Nos están mintiendo, están de nuevo incumpliendo un real decreto legislativo cuando el artículo 9 de la Constitución le dice al director general de tráfico: oye, macho, tú tienes obediencia al ordenamiento jurídico y no te puedes saltar la ley. Y además, los propios auditores de Hacienda le están diciendo que el máximo responsable de lo que está sucediendo en las cuentas, lo dicen ellos, es el propio director general de tráfico, don Pere Navarro. ¿Por qué cuando digo esto no me llevan ante un juzgado? ¿Por qué creéis que pasa eso? Porque es verdad. solo si fuera mentira ya te hubieran llevado. Efectivamente. Si fuera mentira ya me hubieran llevado. Entonces esa es la realidad. 67.673.139,3 euros que se ha apropiado la DGT, el Consorcio de Compensación de Seguros del Estado, que Hacienda, oye, ¿por qué esto no se lo has dado al Consorcio de Compensación de Seguros del Estado? Y los ciudadanos seguimos cruzados de brazos. 67 millones de euros, de verdad. ¿Vale? Hostia. Es que es una tras otra. Y yo creo que lo que hay que hacer es evitar que la Dirección General de Tráfico nos siga atacando frontalmente, no solo en materia de inseguridad vial, generando más inseguridad vial. Mira, a modo de ejemplo... Hola a todos, soy una motera cualquiera y no os hacéis una idea de lo harta que estoy de los cuñados moteros. Conocedor de esta situación que voy a comentar, ante 4 denuncias interpuestas por Unión Internacional Defensa del Motociclista, que es el Departamento de Seguridad Vial, es el que yo dirijo, o tengo el placer y el orgullo con mis compañeros de estar ahí al frente dando el callo, por la colocación de las cajas de radar cerca de la barrera metálica de seguridad, tan cerca que están violando la ley y ponen en peligro la vida e integridad de los ciudadanos, porque evitarían la deformación, la absorción y redirección posiblemente en caso de impacto del vehículo. Y hay que recordar que sería como alterar el cinturón de seguridad de nuestro coche o alterar el casco de protección de nuestras motos, modificarlo, pues esto sería exactamente igual y la ley lo prohíbe. Bueno, pues la Dirección General de Tráfico ha sido denunciada ante Óscar Puente, o sea, el director general de tráfico, ha sido denunciado por IMU ante Óscar Puente en el expediente 2024 CEC 037, en el 38, en el 39 y en el 40. Por infracciones en la Nacional 340, en el kilómetro 1003, que el radar, la caja de radar está a 20 centímetros, en una barrera simple tendría que estar a 1,3 metros. En el expediente 38, en la Nacional 340, en el kilómetro 1010, que está a 49 centímetros. En el expediente 39, en la Nacional 340, también en el 1010, pero no en el otro sentido, está a 81 centímetros. Y en la Nacional 238, en el kilómetro 4, 960, que está a 11 centímetros. ¿Vale? Bien, estos son burradas, infracciones claras cometidas por la Dirección General de Tráfico. Y que la Ley de Carreteras, y esto creo que también lo tengo por aquí, a ver si la tengo por aquí, si no lo tengo por aquí no lo puedo contar así con los datos. Bueno, aquí, no, estas de residuos. Esto es otro tema que lo podemos hablar, estas de residuos. Bueno, pues la Ley de Carreteras nos está diciendo que son infracciones muy graves. Infracciones muy graves que el mínimo que se le debe de poner como autor de los hechos al director general de tráfico es de 15.001 euros. Son 60.004 euros. Estamos esperando que el Estado de Derecho funcione, que el director general de tráfico sea sancionado, porque le hemos advertido muchas veces que eso está mal y ya ha llegado la hora de proceder por otra línea. No de proceder por el Reglamento General de Circulación, oiga, que usted está vulnerando el artículo 4 y esto y tal, porque la autoridad competente sancionadora en el Reglamento General de Circulación es el propio director general de tráfico. No se va a sancionar a sí mismo. Por lo tanto, hemos empleado la Ley de Carreteras para que
sea Óscar Puente, ministro de Fomento, quien sancione al director general de tráfico. Bueno, pues no solo no le ha abierto ningún expediente sancionador, no solo no está actuando, sino que las cajas de los radares siguen en el mismo sitio, vulnerando la ley y poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Por lo tanto, de nuevo, estamos asistiendo a una violación de la ley por parte de la Dirección General de Tráfico con absoluta impunidad, y los fiscales de seguridad vial siguen sin mover el culo ante estas situaciones. 385.2 del Código Penal. ¿Y por qué crees que, por ejemplo, esos expedientes sancionadores se quedan en nada? Porque bueno, son expedientes denuncia, que son expedientes de IMU, ni siquiera lo han abierto ellos, lo hemos abierto nosotros, ese expediente, el expediente 2024-040 de la Nacional 238 en el 4960, 11 centímetros el radar, o sea, pegadito, la caja de radar, es un expediente que hemos abierto nosotros. ¿Por qué creemos que luego la autoridad sancionadora no sanciona, no abre un expediente sancionador y luego sanciona? Porque esto es un cortijo. Porque aquí las administraciones públicas pueden hacer lo que les dé la puñetera gana. A modo de ejemplo, cuando yo estaba en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, si yo denunciaba una obra mal señalizada, porque yo sí denunciaba el mal estado de conservación de las carreteras, las obras, etcétera, etcétera, que eso le ponía malo a mis jefes que lo hiciera, a mis altos jefes, no a los jefes inmediatos, a mis altos jefes, bueno, pues yo denunciaba la obra que estaba mal señalizada, por ejemplo, ordenaba la retirada de todos los operarios, lo que fuera, ¿no? Porque él tenía la custodia de la seguridad vial en mi demarcación concreto, ¿no? Bueno, pues cuando yo hacía eso, si denunciaba a una empresa, el jefe provincial de tráfico le sancionaba con 300 euros o 50.000 pesetas de entonces, ¿no? Le sancionaba con eso. Pero, si yo denunciaba a la Diputación General de Aragón o denunciaba al Ministerio de Fomento, no había denuncia ni sanción ni había nada. Desaparecía todo. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que estamos? Estamos ante un cortijo, los ciudadanos nos hemos acomodado pensando que tenemos una seguridad que es falsa, pensando que tenemos unos derechos que son falsos, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo lo que tenemos, si no lo seguimos peleando, lo vamos a terminar perdiendo. Como la libertad de opinión y expresión, que la perderemos al final si no movemos el culo. Sí. Y ya te digo que dinero en seguridad vial se invierte bien poco. Bien poco para el acoso que tenemos, en nuestro caso, los motoristas, porque mucho mensajito en los carteles de la autovía de motorista, te queremos de vuelta, pero yo creo que contra el colectivo motero el acoso y derribo yo creo que es más que evidente, ¿no? O por lo menos este verano. Sí, el decálogo que emitió la propia Dirección General de Tráfico para este verano, para repartir a los motoristas y conseguir bajar la siniestralidad, y que ha estado repartiendo desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, nos habla de que las infracciones más comunes de los motoristas son los excesos de velocidad, los adelantamientos incorrectos, circular en sentido contrario, los cambios de sentido incorrecto, consumimos alcohol y drogas, no utilizamos el casco, no respetamos los semáforos en rojo, y así otra más, que es sin olvidar que algunas infracciones pueden considerarse delito. Son una manada de sinvergüenzas, porque lo que hacen es, como estábamos diciendo al principio, esa pirámide de responsabilidad cargarla sobre el ciudadano de forma reiterada y constante. Es mentira. Sus propias campañas de vigilancia, denuncia y sanción al colectivo, que como bien habéis apuntado, en esos carteles nos está advirtiendo de fines de semana tras otro, 16 fines de semana de control de motoristas. 16 fines de semana. Nos queda todavía todo el mes de octubre de control de motoristas, ¿vale? Los 4 fines de semana del mes de octubre. Hacemos los 4 fines de semana del mes de septiembre, los 4 fines de semana del mes de junio, los 4 fines de semana del mes de julio. ¿Pero de qué carajo os creéis que va la Dirección General de Tráfico? Va acoso y derribo contra los motoristas. Y os lo dice un viejo motorista de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que además es apasionado del mundo de la moto. Por su concepto dinámico, por sus libertades, por su compañerismo, por todo eso. Soy un apasionado del mundo de la moto, por la lealtad, por un montón de cosas. Pero estos tíos van a destruir el mundo de la moto, pero a destruirlo. Entonces, no podemos seguir permitiendo
que un director general de tráfico al frente utilice a la Guardia Civil y a sus aliados dentro de la Dirección General de Tráfico como un ejército contra los ciudadanos, y no a favor de los derechos de los ciudadanos. Cuando lo que tiene que hacer la Dirección General de Tráfico, porque pertenece al Ejecutivo, es custodiar la seguridad y dejar de acusar a los ciudadanos con sus memeces y sus mentiras. Dice, alcohol y drogas. ¿Pero qué carajo alcohol y drogas? ¿Pero cuántos, los compañeros que estáis ahí, cuántos motoristas drogados habéis visto o alcoholizados habéis visto vosotros? Yo ninguno. Además, bueno, mira, me voy a poner, por ejemplo, yo... Sí, puedes ver a alguno, pero igual que ves a alguno haciendo el tonto. Pero yo, por ejemplo, yo no bebo alcohol. Nada. Cero. No fumo drogas. No tomo drogas. Y si me caigo es por exceso de velocidad. ¿Cuántos motoristas se saltan los semáforos en rojo? Pocos, yo he visto pocos, muy pocos. Y que no se pongan el casco, ninguno. Nadie. Todos nos ponemos el casco. Y entonces mi pregunta es al equipo. ¿Por qué pone aquí en los trípticos estos infracciones más comunes de los motoristas? ¿Esas son las infracciones más comunes de los motoristas? Para nada. Yo creo que es echar la culpa como a la desesperada y con infracciones que, bueno, cuando yo tenía 16 años o menos, es posible que la gente aún no estuviese en los pueblos acostumbrada al casco, pero yo no veo hoy en día a nadie que salga a carretera sin casco, sin sus guantes, sin su equipación. Yo por lo menos no lo hago, todos los que... Y nosotros estamos acostumbrados a juntarnos con una legión de moteros, de muchísimos grupos, y a todos los vemos con su equipación. Es que es increíble lo que está pasando. Mira, cuando se destruye a través de la Ley 18/2001, que entra en vigor el 21 de marzo, en el mes de marzo del año 2022, se suprime el artículo 21, estamos hablando del margen de seguridad de 20 km/h en la maniobra de adelantamiento, pues resulta que el incremento de la siniestralidad en colisiones frontales subió un 51,2% en verano. Datos de la Dirección General de Tráfico. Utilizo para decir esto, los propios datos de la Dirección General de Tráfico que luego intenta camuflar. 51,2% las colisiones frontales. No sé cuál es la causa, los investigadores lo sabrán, pero claro, los investigadores que no sean leales al régimen dictador de una Dirección General de Tráfico contra todo aquello que supone transportes. No, es que la Dirección General de Tráfico tiene una patología gravísima y es el odio que tiene al transporte, el odio sistemático al transporte. No se le ocurriría al Ministerio de Fomento decir, a Óscar Puente, decir, señores, día sin aviones, día mundial sin aviones, día mundial sin trenes. ¿A que no se le ocurre? Para nada. No, ¿verdad? Para nada. Pero sin embargo, al director general de tráfico sí se le ha ocurrido decir que es el día mundial sin coches y que si no utilizamos el coche, pues reducimos los accidentes de tráfico. Vosotros no imagináis al ministro de Fomento diciendo, si no utilizamos los aviones, reducimos los accidentes aéreos, y si no utilizamos los trenes, reducimos los accidentes ferroviarios, y día mundial sin trenes, y día mundial sin aviones, o sin barcos. ¿Os lo imagináis? No, yo no. Pues se le echa todo el mundo encima. ¿Por qué va hacia el transporte individual? ¿Por qué no dice día mundial sin autobuses? ¿Por qué solo dice día mundial sin coches? ¿Por qué va hacia el transporte individualizado? Porque, de nuevo, la carga de la culpa, de la responsabilidad de la contaminación, se la carga al ciudadano. Cuando es mentira. Es mentira. No supone... Es que supone muchísimo menos la contaminación generada por el vehículo particular que la que genera, por ejemplo, las calefacciones. Pero mucho menos. ¿Por qué se está acusando al ciudadano de la contaminación general y del cambio climático? Al ciudadano, porque no nos fijamos en las grandes empresas o en otros modos de transporte mucho más agresivos, o en las calefacciones, o en otras cosas. ¿Por qué no generamos eficiencia energética en otros campos?
porque eso yo creo que ya lo tienen que poner ellos. Entonces... Porque los débiles, señores, somos nosotros, los ciudadanos. Y por eso se nos ataca constantemente, porque es de toda la cadena el eslabón más flojo. Por eso somos los culpables de todo y se nos acusa de todo. Pero es que realmente sin coches, sin motos, ¿para qué quieres tú la Dirección General de Tráfico? No sé, es que me parece tan incoherente, es como echarse piedras a tu tejado, ¿no? Bueno, mi forma de ver las cosas. Yo creo que, no sé, que no tienen las cosas tampoco excesivamente claras. Porque decir... Además hay que apuntar otra cosa. Como bien estás diciendo, es una Dirección General de Tráfico poco operativa. ¿Por qué es poco operativa, entre otras cosas? Porque depende del Ministerio de Interior. Los americanos, ¿cómo lo tienen montado? Los americanos tienen una agencia transversal que domina todos los ministerios. Pero ¿qué pasa? ¿Que el Ministerio de Sanidad no tiene nada que decir en tiempos de respuesta sanitario, en asistencia de calidad, en luego hospitalario, ingreso hospitalario, etcétera? Claro que tiene cosas que decir, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que el Ministerio de Fomento, direcciones provinciales, cabildos insulares, ciudades, etcétera, etcétera, no tienen que decir en infraestructura? Claro que tienen algo que decir, ¿vale? Entonces, al final, el Ministerio de Industria, con el factor vehículo, no tiene nada que decir, también tiene algo que decir. Entonces, al final, la multidisciplina de la seguridad vial se limita a la vigilancia, denuncia y sanción del usuario, del ciudadano. Cuando hemos visto en el artículo 5, en la letra I o J, no sé cuál os he leído, que nos está diciendo que tiene la obligación de denunciar aquellos hechos constitutivos de infracción relativos al estado de conservación de la vía. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Por qué la Dirección General de Tráfico está montada a modo cortijo? ¿Por qué no es un organismo transversal capaz de ponerle las pilas a cualquier ministerio si no hace bien su trabajo, como tienen en Estados Unidos? Porque España es débil en derechos. España es un país débil en derechos. Y sí, me lo podéis comparar con países peores, es verdad. Pero ¿para qué queremos desde el año 78 una Constitución que se están limpiando los cuartos traseros nuestro poder ejecutivo constantemente con ella? Con una violación sistemática de la Constitución. Desde el año 1978. ¿Nos parece que ya podemos cambiar un poquito y hacer que cumplan algo? abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Las motos son peligrosas, me lo podrán decir 1000 veces.
que voy desprotegida, que paso frío, que paso calor, que me mojo, que cuesta mucho mantenerlas, que puedo caerme. Me lo podrán decir 1000 veces, pero 1001 vez volveré a subirme a la moto y volveré a hacerlo con esa sonrisa que tenía con 5 años en la noche de Reyes. ¿No? Yo creo que nos hemos acomodado la gente, yo por ejemplo, yo veo cosas en mal estado y a mí jamás se me ocurriría denunciar porque creo que alguien lo hace, ¿no? O alguien lo tiene que conservar o no sé, tu dinero de los impuestos tiene que ir a algún sitio. Es que la custodia del derecho a la seguridad también depende de los ciudadanos, pero no es que tengan la máxima responsabilidad, todo lo contrario, son los últimos actores. El sistema de vigilancia, de la custodia de la seguridad, tiene que ser capaz de tener herramientas suficientes para detectar irregularidades de riesgo. No las tiene. Es mentira. Pero es más, es que hay más mentiras detrás de todo eso. La investigación de los accidentes de tráfico a través de la cual se pretende llegar a adoptar las medidas de prevención necesarias y suficientes para reducir la siniestralidad vial está viciada de origen. Y está viciada de origen porque de los 3 macrofactores, usuario, vehículo y vía, la vía es la eterna olvidada en los programas de formación de los investigadores. Pero hay más todavía. No solo aquellas órdenes que os he dicho que se dan de que no se denuncie el mal estado de las carreteras, etcétera, etcétera, sino que hay más todavía. Y el más todavía es que se están muriendo los equipos de investigación y atestados, de tal forma que investigaciones de accidentes de tráfico serias la está haciendo personal que no tiene formación ninguna en investigación de accidentes de tráfico. O están tardando muchísimo los equipos que quieren ir a investigar los accidentes de tráfico porque una de las demandas en seguridad que tiene España es establecer una ley de tiempos de respuesta y como no existe esa ley porque no se atreven a poner una ley que pueda condenar a la administración pública por su mala praxis en la eficiencia o eficacia de atender un siniestro vial en montaña o en otro tipo de sitios, pues ante esa situación que no se atreven a poner esas leyes de tiempo de respuesta, tenemos situaciones donde los ciudadanos después de un accidente de tráfico esperan 2 horas, llega a lo mejor la ambulancia, los equipos de investigación no han llegado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos llegando a conclusiones erróneas, viciadas, mentira, y que no están gestionando, no pueden reducir más la seguridad vial, puesto que ya no tenemos el problema claro que teníamos en los años 80 de velocidad, alcohol y drogas por las que podíamos bajar de forma importante la siniestralidad hasta nuestros días. No, ahora ya tenemos otros problemas y esos otros problemas hay que trabajar en ellos. Y esos otros problemas son otras administraciones públicas titulares de las vías, entre otras cosas, y una mala praxis en la investigación de los accidentes de tráfico. Yo os pregunto, ¿por qué os creéis que no se miden los coeficientes de rozamiento transversal, por ejemplo, en una curva ante un derrape de un motociclista o de un vehículo turismo o de un camión? Me da igual. No se miden los coeficientes de rozamiento en las investigaciones de accidentes de tráfico y a ojo se dice que está bien la calzada. Pues porque yo creo que no les debe de interesar, ¿no? Por lo que dices tú, que están obligados a mantener y, bueno, que es delito tener a lo mejor la carretera conforme la tienen. Bueno, efectivamente, en muchas ocasiones, una vez que han sido informados de la situación en la que está la carretera, que es una situación de inseguridad vial, debería de entrar en acción el tipo penal 2 del 385, que es no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Eso es de delincuentes. O sea, no hacerlo es de delincuentes. Pero pues el primer paso por el que no está es porque no hay formación. Los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones no saben cuáles son los coeficientes de rozamiento porque nadie les ha formado, ni siquiera los investigadores, de cuáles son esos coeficientes de rozamiento y qué comportamiento tiene que tener el asfalto, el pavimento, el firme de rodadura, la capa de rodadura. Luego tenemos otro problema, que es que no se les da los sistemas para medición del coeficiente de rozamiento, como podría habilitarse el grid tester o el péndulo, ¿no? Ya no digo el screen, que es el que tiene el Ministerio de Fomento, porque es carísimo, no lo podemos permitir. Pero en los destacamentos de tráfico de la Guardia Civil sí se podría poner un péndulo que se obtuvieran los resultados del coeficiente de rozamiento de esa entrada de curva o de esa curva, ¿no? Para saber si estamos ante una pérdida de adherencia como consecuencia de un incumplimiento de la ley en lo relativo al coeficiente de adherencia, de rozamiento que tiene que tener el pavimento, ¿no?
Bueno, pues esto se produce para salvar a otras de nuestras administraciones públicas, por lo tanto, a otros de nuestros funcionarios públicos, salvarlos de la responsabilidad. Señores, a quien no le guste la función pública, que la deje. Al que no le guste pertenecer a una administración pública y coger por las riendas el toro de sus responsabilidades, que la deje. Y si lleva uniforme, que lo deje también, porque no sirve para ejercer ese trabajo. Los ciudadanos esperan otra cosa de los funcionarios públicos y, por tanto, de las administraciones públicas, y empiezan a estar cansados. La verdad es que sí, la verdad es que, mira, yo el otro día vi un vídeo de una guardia civil, ¿no? Que se cayó un motorista, bueno, se ha hecho muy viral, ¿no? En Facebook y todo esto, que por sí o por sí la culpa era de él por exceso de velocidad. Pero sin más prueba ninguna, que lo que dices tú, la carretera está bien y es lo que hay. Y van a denunciar, no, de hecho creo que lo denunciaron. Decía que se cae, encima que se cae de la moto, denuncia. Yo esto tampoco lo veo normal. Bueno, hay una orden dada, hay una ISAT dada que dice que se denuncie, si se considera que hay una infracción, que se denuncie. Claro, ¿qué pasa? Que con motorista, esa chica, en concreto, que hay un episodio desterrado que está dedicado a ella, donde explico la realidad de lo que hay ahí, qué hay detrás de todo eso, pues esa chica considera que, además creo que es del subsector de Valencia, que ahí había una infracción de tráfico y además tiene el cinismo de decir que es velocidad inadecuada, sin embargo no sabe decir a qué velocidad circulaba el motorista, ¿no? Porque se ha caído ya es velocidad inadecuada, ¿no? Le dice incluso el motorista, bueno, y si hubiera habido un animal, digo, pues dilo, le dice, bueno, pues digo que ha habido un animal, ¿no? Y le dice, bueno, ahora ya está dicho lo otro o algo así, ¿no? Bueno, la verdad que se monta un pollo la chica que no tiene ni pies ni cabeza, pero deciros que también hay 2 vídeos más, uno de la Vuelta Ciclista a España, que habéis visto que entran en colisión varias motos de agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, sí, verdad, sí. Lo habéis visto, y hay otro vídeo, bueno, no hay otro vídeo más, sino un accidente reciente que hemos tenido en la V30 en Valencia, donde han colisionado por alcance otros 2 motoristas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y os puedo decir que yo me he caído como consecuencia de la asistencia de gasoil, en una ocasión con la moto de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, me he caído en otra ocasión como consecuencia de la asistencia de gravilla, con una moto de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, y muchos de nuestros compañeros nos hemos caído por el mal estado y conservación de las carreteras. Ahí me gustaría que la Dirección General de Tráfico hiciera públicos los datos de siniestralidad de los motoristas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, porque os ibais a llevar una sorpresa. Yo no, porque sé lo que hay, pero os ibais a llevar una sorpresa a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, al final, esos datos de siniestralidad los tienen ahí escondidos y no están diciendo qué es lo que hay. Y además, fijaros cuál sería el detalle curioso. Veríais que en muy poquitas ocasiones la culpa la responsabilidad se le atribuye al motorista de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Sin embargo, cuando el motorista es un civil que no pertenece a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, esto es la primera vez que lo digo en mi vida, cuando el motorista es un civil, veréis como sí tiene la mayor parte de las veces la responsabilidad del siniestro según el criterio de la gente. A esta chica decirle que lo primero que tiene que hacer es formarse mejor antes de hablar y de poner en ridículo al resto de los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, desobedecer órdenes que son ilegales. Si no sabes cuál ha sido el factor del accidente de tráfico con absoluta seguridad, no puedes plantear una hipótesis como una verdad. Si planteas una hipótesis como una verdad, deberías de dejar el uniforme, campeona. Y además la responsabilidad que tienes tú, compañera de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, de velar por la vida e integridad de los ciudadanos y por también velar no solo por la seguridad activa y pasiva de esos ciudadanos, sino por la seguridad jurídica. Si te inventas las velocidades o crees que tu hipótesis es la cierta, demuéstralo para que cuando llegue al papel llegue consensuada con la ciencia y no con el capricho de lo que a ti te ha parecido por tu baja formación. Esto iba destinado a ella, nada más. A mí es que me indignó. Yo lo vi y, bueno, claro, tú sabes que todo el mundo comienza a hacer bromas y a mí me pareció de muy poca broma, No, yo me vi reflejado ahí y dije, hostia, que encima de que me caigo me empapelan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno,
Nosotros desde Unión Internacional Defensa de Motociclistas hicimos una denuncia formal por ese caso y requerimos la retirada de la orden que están cumpliendo algunos agentes de la autoridad. Tener en cuenta que esa orden viene de muy atrás. Yo estaba todavía en activo en la agrupación de tráfico cuando ya me daban esa orden que yo no cumplía. Pero no la cumplía, señores. ¿Cómo se llamaba? La obediencia debida. El concepto de obediencia debida desapareció. Y empezó a desaparecer en el 78. En la Guardia Civil y en el Ejército tardó un poquito más, ¿vale? Fue en los 80 cuando desapareció. Pero desapareció ese concepto. Por lo tanto, policías, guardias civiles, etcétera, etcétera, no tenéis por qué obedecer órdenes contrarias a ley. Y hay muchas, ¿eh? No hay por qué obedecerlas. Yo las desobedecía, pero además lo decía con claridad. Desobedezco la orden por ser contraria a la ley en base al principio tal, o a la ley tal, o al artículo tal. Ya está, nada más, tan sencillo como eso. Por ejemplo, en ese caso, desobedezco la orden porque no puedo saber con exactitud cuál ha sido la causa del accidente de tráfico. Si lo tenía muy claro, sí. Si tenía varios testigos, tenía esto y se había saltado un vehículo, le había cortado la trayectoria, un semáforo en rojo, los 5 testigos me estaban diciendo que estaba en fase roja el semáforo, otros 5 me estaban diciendo que el otro estaba en verde y estaba pasando ya la circulación, había iniciado el movimiento de la circulación y se habían saltado la fase de espera, los del semáforo en rojo, etcétera, etcétera, cosas mucho más claras. Pero en esto, señores, si hay un stop y le cruza la trayectoria a otro, tengo un caso que estuve investigando que es tremendo, donde la Guardia Civil de Tráfico le echa la culpa al motorista. Es un motorista al que le corta la trayectoria a un coche que se salta un stop. El coche reconoce que se ha saltado el stop. El coche que va detrás reconoce que el ciudadano se ha saltado el stop y que el motorista circulaba a la misma velocidad que él. ¿Vale? Causa del accidente. El muchacho con la moto lo archiva, se sube encima de una isleta, pasa entre las señales y termina tocando un guardarraíl, tocándolo, no impactando a los burros, sino tocando un guardarraíl, se cae y al caerse se rompe un pie o se dobla un pie o una cosa de estas, ¿vale? Bueno, este es el accidente, la fotografía del accidente y la situación. ¿Cuál es la conclusión a la que llega la agrupación de tráfico de la Guardia Civil? La conclusión a la que llega la agrupación, esto fue en Cantabria, quiero recordar. La conclusión que llega a la agrupación de tráfico Guardia Civil, ese componente de la agrupación de tráfico Guardia Civil, no todos, ese, es que el motorista circulaba a velocidad inadecuada. Se cabrea esto, a mí me cabrean muchas cosas que veo, ¿vale? Entonces, ese caso lo tenemos encima de la mesa también, ¿no? Y tenemos muchos otros, pero muy, muy agresivos. Nos están llegando casos muy agresivos. ¿Por qué no se crean unidades de investigación independientes? Porque al final, el Ministerio del Interior está implicado en la responsabilidad del accidente. El titular de la vía también. ¿Por qué no creamos unidades de investigación, por ejemplo, que tenga que ver con universidades? Que no están implicadas en nada. Yo no me como el marrón con nada. Soy una universidad y ahí hay varios ministerios implicados o varias entidades implicadas en ese siniestro y ciudadanos implicados. Y analizo el accidente. ¿Por qué no damos un paso más allá en la independencia de criterio y por lo menos en la pureza de la investigación? ¿Por qué no se da? Bueno, yo creo que porque no les interesa. Yo creo que esto es como la frase que hay que entre bomberos no se pisa la manguera. ¿Se cubren unos a otros? Sí, pero es que es muy peligroso ese corporativismo. Yo me considero, y todo el que ha trabajado conmigo o que hemos trabajado juntos con todos mis compañeros, me llevo muy bien con todos, menos solo. De todos con los que he trabajado, solo hay uno con el que me llevo mal. Solo hay uno. Y he trabajado con miles. Solo hay uno con el que me llevo mal en la Guardia Civil. Y a la compañera, habéis visto lo que le acabo de decir. El corporativismo mal entendido. Pues vaya, parece que a estos chavales se les ha ido un poquito la hora. Pero podéis continuar oyendo el programa en las plataformas de escuchas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y bueno, yo creo que en todas las que hay en el mercado español. Hasta la próxima, chavales. Un nuevo amigo. Con el motor encendido empieza la canción, rutas sin final, llenas de emoción. Siente la libertad, vive la pasión, cuñados moteros en cada corazón.
de vida, cada curva es un sueño, cada giro una vida. Hablando de viajes, de risas y de tratos, el programa en la radio suena claros y ratos. Así que súbete al ritmo, siente su energía. Cuñaos moteros, pura alegría. Con el motor encendido empieza la canción, rutas sin final, llenas de emoción. Siente la libertad, vive la pasión, cuñaos moteros en cada corazón. Así canta el viento, así vive el motor. En este viaje eterno somos puro amor.